El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema que ustedes tienen ahí en sus boletines, que viene siendo características de una buena oveja. Características de una buena oveja. Tanto la semana pasada como esta mañana estábamos hablando de los requisitos que necesita tener una persona que quiere ser obispo. Y también estábamos viendo el día de hoy acerca de su función. La función que tienen los hermanos que son pastores, que son ancianos, que son obispos. Pero es bien importante que nosotros no nos olvidemos, que nosotros como rebaño no nos olvidemos que tenemos que tener también nosotros unas buenas características. Porque, por ejemplo, por un lado, pues podemos estar diciendo, bueno, los diáconos tienen que ser así, ¿verdad? O los obispos, los pastores tienen que ser así. Y uno dice, bueno, ¿y qué del resto, O sea, ¿qué de las ovejas? Sí he mencionado, por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de las cualidades de anciano, que realmente todos nosotros deberíamos de tener esas cualidades, tal vez excepto, para aquel que es cristiano soltero, obviamente no tiene esposa o no tiene hijos, pero el resto de las cualidades, realmente todos nosotros debemos de aspirar. Pero hablando así que de la palabra ovejas, con relación a los pastores, vamos a ver el día de hoy 3 puntos. 3 puntos de características de una buena oveja. El número 1 es: una buena oveja sigue a Jesús. Entonces pónganle ahí, ¿verdad? En las líneas que tienen sus boletines. Número 1, sigue a Jesús, ¿verdad? Una buena oveja sigue a Jesús. Y para eso vamos a ir a Juan. Entonces, si nos vamos al Evangelio de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Entonces, primero que este es fundamental, ¿verdad? Esta característica no se puede pasar como segundo o tercer lugar, sino número 1, ¿verdad? Una buena oveja sigue a Jesús. Entonces, veamos lo que dice Juan capítulo 10, versículo 1 a 5. Estas son palabras de Jesús, que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ¿qué dice ahí? El pastor de las ovejas es. Y luego dice el versículo 3, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Ahí se fijan la característica de las ovejas. Las ovejas oyen su voz, ¿verdad? La voz de su pastor, hablando de Jesús. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué dice ahí? Le siguen, versículo 4, porque conocen su voz. Entonces, bien importante escuchar la voz de nuestro pastor, ¿verdad? El buen pastor. También seguir a su voz, y porque conocemos su voz. Y seguimos a él. Y dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, ahí mismo en el capítulo 10, fíjense lo que dice el versículo, el versículo 9, antes de que él se menciona como el buen pastor, Jesús, él se menciona como la puerta, pero me gusta este versículo por lo que él dice. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, ¿verdad? Dice Jesús, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero vamos al versículo 11, donde él ya se identifica como el buen pastor. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego el versículo 14 al 16, dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y luego, ¿qué dice ahí de las ovejas? Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Acuérdense que está hablando con judíos. Y después, entonces, ¿cuáles son las otras ovejas? Nosotros los gentiles, los que no somos hebreos. Entonces nosotros, también, ¿verdad? Nos trajo, ¿verdad? También, ¿verdad? Los que eran gentiles pueden tener salvación a través de Jesucristo. Y por eso él lo menciona ahí. Entonces nosotros somos esas otras ovejas. Y entonces, ¿cómo es que nos identificamos que realmente somos sus ovejas, siendo que antes estábamos en otro redil? Pues porque lo que dice ahí, dice, aquellas también debo traer. Y luego, ¿qué dice? Y oirán mi voz.
Entonces, si Jesús va, vea, también por otras partes, vea, a buscar más ovejas para Él, las que son realmente de Él, ¿van a qué? Van a escuchar su voz. Entonces es igual como cuando uno va y evangeliza y todo eso. Si realmente son llamados, si realmente son escogidos, si realmente son personas, ¿verdad?, que son hijos de paz, a la hora de escuchar, ¿verdad?, la voz de Jesús a través de las palabras, a través de la predicación, entonces dicen: yo quiero ser una oveja, yo quiero ser una oveja de ese buen pastor. Y acuérdense, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Jesús es el buen pastor. Ahora, hablando entonces como característica número 1 es que la buena oveja sigue a Jesús. Y acuérdense, del extraño, ¿qué van a hacer? Huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, bien importante eso de que reconozcan quién es su pastor, que viene siendo el Señor, ¿verdad?, Jesús. Pero también, hablando de este mismo punto, ¿verdad?, que como las ovejas, ¿verdad?, siguen a Jesús, fíjense lo que dice 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro, vamos a ir hasta 1 de Pedro capítulo 2, que está más cerquita de al final de sus Biblias. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25. Vea, antes de que Jesús nos hallara, vea, antes de que fuéramos sus ovejas, estábamos descarriadas. Entonces 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. Y se fijan cómo la palabra pastor y obispo está con ¿qué? Con mayúscula, ¿no? Lo que se está refiriendo a Jesús, vean. A Jesús como nuestro pastor y obispo. Acuérdense que vimos en la mañana que la palabra obispo significa supervisor. Entonces el pastor como supervisor anda checando las ovejas. ¿Por qué? Porque no quiere que se distraigan, que se vayan, ¿verdad? No quiere ¿verdad?, que se descarrilen, no quiere ¿verdad?, que estén descarriadas como dice aquí, sino que las trae, las alimenta y las salva, hasta Él dando su propia vida por las ovejas. Entonces habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy importante, hermanos, lo que Dios quiere salvar, primero que nada, es nuestra alma. Es nuestra alma. Más tarde, ya cuando Él venga, ya cuando sea la segunda venida, es cuando nuestros cuerpos van a ser resucitados. El día de hoy, ¿verdad?, padecemos todo tipo de enfermedades. Podemos padecer accidentes. Podemos padecer todo tipo de cosas, injusticias, y me quemo haciendo la comida. Bueno, no que yo la haga, ¿verdad? Pero o sea, es fácil, ¿verdad?, padecer en esta vida. Pero algún día también Dios se va a encargar de nuestro cuerpo. Pero lo primero, como dice ahí, Él es el pastor y obispo de vuestras almas. Eso es lo número 1. Hay personas, hay organizaciones que nada más se encargan de alimentar a los pobres. Muy buena acción. Pero se van a ir tal vez ya como si no se fueron con la palabra de Dios, o se fueron con un evangelio chueco, distorsionado, teniendo a otra persona como salvador, pues bien gorditos, pero al lago de fuego. Entonces, lo primero es lo primero, ¿verdad? O sea, lo primero es el alma, salvar el alma a las personas. Y también hacerles bienes, así como en el caso de Jesús, vea, que Él sanaba, ¿verdad?, a los enfermos, que a los quebrantados de corazón y cosas así, pero sobre todo predicar el evangelio de las buenas nuevas. Entonces, en el caso de nosotros, entonces, algún día tendremos cielos nuevos y tierra nueva, y con cuerpos nuevos, transformados, incorruptibles. Pero lo primero, que es la salvación de nuestras almas. Eso es lo primordial. Y entonces, por eso, cuando Dios permite que pasemos por cosas que uno dice no entiende por qué tengo que sufrir eso o aquello, nada más acuérdense, al final de cuentas, Dios está primero que nada pensando en su alma, en salvar su alma. Y luego algún día va a tener un cuerpo perfecto. Dice la palabra de Dios que un cuerpo como el mismo cuerpo con el cual resucitó Cristo nuestro Señor. Imagínense, un cuerpo incorruptible. Entonces, número 1 es de que, hablando de las características de una buena oveja, es que la buena oveja sigue a Jesús, no a los extraños, huyen de los extraños, sino siguen a Jesús, oyen, conocen a Jesús y lo siguen. Entonces, el número 1. Ahora, el número 2, ahí ya que estamos en Pedro, ahí quédense, pero para ver el número 2, el punto número 2 es, aparte de sujetarse a su buen pastor,
también se sujeta a sus pastores. Ya cuando estamos hablando, como el proceso que estamos ahorita haciendo, de que aparte de los pastores o ancianos o obispos que ya tenemos, que ya la congregación aquí local tiene, entonces se van a agregar más. Y así sucesivamente, de año a año, cada 2 años, cuando sea necesario, siempre se va a tratar de que haya más y más. Y nosotros, todos nosotros participamos en ese mismo proceso. Entonces por eso estudiamos las Escrituras para ver, ¿verdad?, cómo deben de ser los pastores, ¿verdad?, que Dios elige según las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y por eso dice que es el Espíritu Santo el que nos ha, hablando de los pastores, de los que los ha puesto como obispos, ¿verdad?, como pastores, como ancianos de una congregación. Entonces cuando se hace todo conforme a la palabra de Dios es bien bonito. Pero eso sí, una vez entonces que uno dice, ya tenemos pastores, ¿qué es lo que uno como oveja debe hacer? Entonces vamos a ver el número 2. El número es, una buena oveja se sujeta a sus pastores. Entonces los pastores no los tienen ahí que nada más como un trofeíto para andar presumiendo a las personas. No, pues nosotros en nuestra congregación tenemos ancianos. Yo no, vea, sino se trata de que va a haber una relación, ¿ok? Si ellos van en relación con nosotros, van a ser nuestros pastores, significa que nosotros vamos a ser sus ¿qué? Pues sus ovejas también, ¿no? Hablando ya desde el punto de vista aquí entre nosotros. Entonces, en 1 Pedro, ya que estamos ahí en 1 Pedro, versículo 4 y 5. 1 Pedro capítulo 4, perdón, 1 Pedro capítulo 5. El versículo 4, si se acuerdan, hoy en la mañana vimos los primeros versículos de ese mismo pasaje, hablándole a los pastores. Pero ya en el versículo 4 va a empezar a hablar acerca también de nosotros. Entonces dice versículo 4, diciéndole todavía a los pastores, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién viene siendo? Jesús, ¿verdad? Dice, vosotros, le está hablando a los que están apacentando la grey de Dios, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y luego fíjense lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, están sujetos, ¿qué dice ahí? A los ancianos. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo en la mañana que se menciona obispos, se menciona pastores y se menciona ancianos, ¿verdad?, para la misma posición en la iglesia? Entonces dice el versículo 5, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos, ¿qué dice? De humildad. ¿Por qué dice? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted, discúlpeme, pero cuando usted realmente se porta de manera soberbia ante un pastor, estamos hablando de pastores aquí, elegidos, ¿verdad?, según la palabra de Dios, es como estar siendo soberbio contra Dios. Acuérdense que Dios así lo ve siempre cuando la autoridad está haciendo las cosas correctamente y usted no quiere sujetarse a la autoridad. Acuérdense que eso tiene que ver, por ejemplo, la cabeza de Cristo, ¿quién es? Es Dios, es Cristo, y luego el varón, y luego la mujer. Cuando la mujer no quiere sujetarse al varón, no se está sujetando a Cristo, porque Él es el que dice que la mujer tiene que sujetarse al varón. Entonces está siendo rebelde contra Dios. Igualmente, por ejemplo, los papás y los hijos. Cuando los hijos, vean, se rebelan contra los padres, es una rebeldía contra Dios, porque Dios dice que tienes que sujetarte a tus padres, porque esto agrada a Dios. Entonces se fijan. Entonces en el caso, por ejemplo, del gobierno, Romanos capítulo 13, dice que el que hace algo en contra de la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, Dios lo toma que lo están haciendo contra Él. Cuando estamos hablando, cuando una autoridad justa y todo eso, y está el que debería estar sumiso y está de rebelde. Entonces, ¿se acuerdan cuando Ananías y Zafira vinieron, ¿verdad? Primero él y luego después ella a los pies de los apóstoles, que era cuando estaban dando ofrenda, ¿no?, y todo eso, ahí en Hechos 5, y que ellos mintieron, ¿verdad? Oye, ellos estaban, según ellos, mintiéndole a los apóstoles, mintiéndole a la iglesia. Ah, sí, yo vendí mi casa en tanto y toda la estoy dando, ¿verdad? Ahora, ellos pudieron haber retenido el precio, ellos pudieron haber escogido, mira, 50% estoy dando, pero no, ellos quisieron mentir. Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué le pasó? Se murió. Entonces uno puede ver también, vean, el caso entonces de la iglesia,
Por ejemplo, si yo tengo, nosotros aquí en esta congregación, gracias a Dios, sí contamos con ancianos, sí contamos con pastores, sí contamos con obispos. Hay muchas iglesias que no cuentan con obispos. Hay otras que sí cuentan, pero con obispos que no, o sea, que simplemente no fueron elegidos conforme a la palabra de Dios. Entonces es bien bonito, ¿verdad? Que entonces si vamos a estar eligiendo ancianos, si vamos a estar eligiendo pastores, significa que nosotros estamos también comprometiéndonos con ellos, en que si yo le estoy diciendo a esa persona, yo quiero que tú seas mi pastor, entonces significa que yo voy a hacer ¿qué? Yo voy a ser tu oveja. Entonces si tú me dices que por aquí, que por allá, o que es por aquí, por allá, porque por algo entonces te elegimos. Es lo mismo con los gobiernos, ¿no? Es igual, si usted tiene a alguien como gobernador, como de un país o algo así, y es un gobernador bueno, estoy hablando de buenos, no estoy hablando de corrompidos ni nada de eso, corruptos, perdón, sino buenos. Y de repente la sociedad ya ni les hace caso. Es más, hay personas que ni siquiera le hacen caso a los que son buenos. Porque, es que es pasalón, al cabo que y todo. O sea, abusan, ¿verdad? De la confianza que le dan los que están arriba. Es como otra vez, como papás y hijos, ¿verdad? Sí, o sea, puedes ir y ven a las 10 o qué sé yo y todo eso. Y mientras no me ve, pues abusan. Y tal vez el papá es bueno. Entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, cuando entonces elegimos ancianos, es para sujetarnos a ellos. No es para decir y presumir por allá, tenemos ancianos. Entonces, bien importante lo que dice ahí, eso, estar sujetos a los ancianos. Y no nada más esta cita, sino que también lo dice Hebreos 13. Vamos para Hebreos 13. ¿Dónde está Hebreos 13? Hebreos 13. Hebreos 13, estaba más. Ok, Hebreos 13. Fíjense lo que dice Hebreos 13, porque ahí uno tal vez dirá, no, pero ahí se lo dijo a los jóvenes. Ahí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. No, a todos nosotros, fíjense, Hebreos 13, ¿qué dice el versículo 7? Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? Imitad su fe, ¿verdad? La fe de sus pastores. Y luego, ¿qué dice el versículo 17, creo que es? El versículo 17, fíjense, léanlo para que vean que yo no estoy inventando nada. Hebreos 13, 17. ¿Qué dice ahí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué dice sujetados a ellos? ¿Por qué dice? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, es como, por ejemplo, cuando una esposa elige un varón como esposo. Ya saben cómo la palabra de Dios dice, en el caso del esposo tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero en el caso de la mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser sumisa a él. Entonces, si yo soy mujer y yo soy soltera y yo voy a elegir a un varón para que sea mi esposo, no lo tengo ahí para presumir y decir, mira, ya tengo esposo y ustedes están puras ahí solterotas. No, sino que es para entonces yo estoy diciéndole a mi esposo, yo me voy a sujetar a ti, ¿verdad? O sea, yo estoy escogiendo a quién me voy a sujetar. Entonces, por eso es bien importante nosotros como ovejas. Cuando entonces estamos eligiendo entonces pastores, nosotros estamos considerando, diciendo, nosotros vamos a ser obedientes a ustedes. Porque otra vez estamos hablando de pastores buenos. Ya el apóstol también, también él exhorta a los pastores a que no sean abusones, que no se anden ahí como mandamás y todo ese tipo de cosas, pero eso ya lo vimos. Ahorita estamos hablando en cuanto a nosotros como ovejas, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, es decir, que ellos sean pastores alegres. Ahora, ¿cuántos de ustedes que tienen algún tipo de autoridad, ya sea que usted sea esposo, que usted sea padre de familia, que usted sea jefe de una empresa, algo así, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando una persona que debe estar sujeta a usted no se sujeta? Está de rebelde. Usted le dice, miga, haga eso. Y él o ella dice, no, pero yo pienso que esto es mejor. Pero me haga esto. No, pero yo.
Y, o sea, usted se siente, ay, qué hermoso, ¿verdad? Ay, mi vida es hermosa porque todos se comportan tan bien. No, está, ay, o sea, se siente cansado y todo, y ay, o sea, y aquí dice, para que lo hagan con alegría, o sea, para que los pastores los pastoreen con alegría. Dice, no quejándose. Qué feo, ¿no? Que entonces papá tenga que quejarse de su hijo, no. Ay, mi hijo no me hace caso, a mi hijo le digo esto y no lo hace y todo eso. ¿Está qué? Está quejándose. Y porque tal vez sea cierto que los que están bajo su autoridad no quieren hacer caso. Entonces aquí dice, para que lo hagan con alegría, o sea, su pastorado, y no quejándose. Dice, porque esto no os es provechoso. Entonces por eso es muy importante lo que dice ahí. Entonces el punto número 2 es, la buena oveja se sujeta a sus pastores, se sujeta a sus pastores. Y por eso es muy importante, ¿verdad?, que como cuando dentro del proceso de cuando se eligen tanto diáconos como también ancianos, pero hablando ahorita de pastores, siempre los ancianos actuales siempre dicen, ¿verdad?, siempre dan una oportunidad para que la membresía, cuando ya de repente pareciera, ¿verdad?, que se van a elegir 1, 2 o 3, ahora eso no significa que todos los hermanos quieren que sean obispos van a ser, no, ellos checan a ver realmente quiénes llenan la cualidad y todo eso, y se va reduciendo el número hasta que tal vez aparezca 1 o 2 que se vea, y una vez que entonces parece que estos 2 podrían ser pastores, se les dice a la congregación, mira, estos 2, vea, se ve que hay mucho apoyo de parte de los hermanos, muchos hermanos vemos que están calificados y todo, pero tal vez hay alguien aquí que conoce algo que el resto no conocemos acerca de él. Vea, habla ahora, así dicen en cuanto a las bodas, ¿no? Yo me acuerdo que en las bodas, vea, cuando mi papá casaba personas, no, bueno, él no decía que las casaba, ¿verdad?, él las presentaba como marido y mujer y todo cuando hacía la ceremonia. Entonces él decía eso, vea, hay alguien aquí que cree, vea, que esta pareja, no, eso lo decía en sus propias palabras, no, o sea, que cree que estos no se deben de juntar. Uy, todos así, o sea, como, porque él daba un lapso de tiempo, vea, no sé, 20 segundos, 10 segundos, y todo bien callado, vea. Y eso sí, que yo sepa, nunca salió uno que estuviera ahí de bromista diciendo, yo, sí, imagínense, y luego ya procedía, ¿no? Entonces, igualmente en el caso de los ancianos actuales, cuando hay ancianos nuevos que van a ser elegidos, se les da una oportunidad, y no de 10 segundos, no, sino tal vez de una semana o algo, para que si hay alguien, ¿verdad?, que sabe, ¿verdad?, que no, es que estas personas definitivamente no pueden ser, entonces se le da, ¿verdad?, lugar a esa persona. No eso sí, no se permite anónimos, ¿verdad?, mandar una carta anónima y nombre, ¿cuál? Este es un borracho y este es un quién sabe qué, y luego, no, o sea, tiene que presentarse y decir esta persona y todo, y ya se habla y todo, y se discute y todo, qué está pasando, ¿no? Entonces por eso es bien importante, ¿verdad?, que se haga todo conforme a la palabra de Dios, porque es hermoso cuando se hace así. O sea, es tan edificante, tan bien, ¿verdad? Y es muy bueno para esta generación y la que viene de aquí de la congregación. Entonces otra vez, como decíamos, la buena oveja se sujeta a sus pastores. Entonces vimos Hebreos 13, el versículo 7, y luego vimos el versículo 17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, está bien claro. Y luego el versículo 20-21, ahí mismo, el versículo 20-21 de Hebreos 13, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿cómo le llama al Señor Jesucristo? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si se fijaban bien lo que dice ahí, o sea, al final de cuentas, Él es el gran pastor, y no más eso, sino que dice que Él es el que obra en nosotros las cosas buenas que hacemos. Entonces por eso es bien bonito cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y leemos su palabra, su santa palabra, y cada vez vamos haciendo más cosas, como dice la palabra de Dios, que Él produce el querer
como el hacer por su buena voluntad. O como dice Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ese versículo está bien bonito, ¿verdad? Es el gran pastor de las ovejas que nos hace aptos para toda buena obra, y es Él obrando en nosotros todas las cosas buenas para su gloria. Entonces aquí se menciona no nada más como buen pastor, sino aquí se levanta no nada más como príncipe de los pastores que ya vimos, sino aquí como el gran pastor. Y punto número 3, ayuda a sus ovejas hermanas. Es decir, una buena oveja ayuda a sus ovejas hermanas. Entonces vemos que el número 1, una buena oveja sigue a Jesús. Número 2, una buena oveja sigue a sus pastores. Número 3, una oveja buena ayuda a sus ovejas hermanas. Entonces esto es bien importante, hermanos, y por eso vamos a ir a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Hoy en la mañana, hablando de los pastores que andaban mal, la exhortación que Dios le hace a los pastores que andaban mal, lo vimos hoy en la mañana. Pero después habla acerca de las ovejas. Entonces nosotros somos las ovejas. Entonces es bien importante cómo nosotros también contribuimos o destruimos la obra del Señor. Es decir, podemos tener tal vez pastores buenos, pero si nosotros como ovejas andamos maltratando a las otras ovejas, entonces nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Entonces Ezequiel 34, versículo 16 al 23. Ezequiel 34, versículo 16 al 23. Fíjense lo que dice. Bueno, el versículo 15 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Luego el versículo 16: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Pero luego fíjense lo que dice ahí: mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ahora aquí uno dice: oh, wow, ¿cómo está eso? Yo pensaba que a los pastores les gustaban que sus ovejas fueran gorditas, ¿no? Ahora estamos aquí hablando acerca de la grosura, vienen siendo obras malas. Ahorita vamos a ver ejemplo de eso. Pero dice aquí: mas la engordada y a la fuerte destruiré. Porque otra vez uno pensaría, bueno, la fuerte, pues yo pensaría que ovejas fuertes son buenas y todo eso. Pero ahorita vamos a ver el por qué son fuertes ellas a diferencia de las otras. Es decir, ellas fueron las que causaron que las otras fueran débiles. Ellas fueron las fuertes, fueron las que causaron que las otras se descarriaran. Ahora, fíjense que la frase, la última parte que dice el versículo 16, las apacentaré con justicia, eso aplica a la débil y a la fuerte. Es decir, no sé si fijan, voy a leer el versículo 16, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia para que vean. Dice: yo buscaré a la perdida y la haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Y luego dice punto y coma. Dice: mas a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Y luego qué? Punto y coma. Entonces ya dice: las apacentaré con justicia. Las apacentaré con justicia. Entonces está diciendo: yo voy a ver las ovejas y voy a ver quién está bien y quién está mal. Entonces, en el caso de la que está descarriada y perniquebrada y todo eso, uno diría: pues si está descarriada, pues por solito y todo eso. Pero entonces ahorita vamos a ver en el contexto que se está refiriendo a ovejas que andaban descarriadas no por sí mismas, sino porque las otras ovejas, las engordadas y las fuertes, las echaron para afuera, las maltrataron de tal manera que las echaron para afuera. Entonces vamos a ver a qué se refiere. El versículo 17. Ahora fíjense que es muy fuerte lo que dice cuando el versículo 16 dice: mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Yo por eso adelgacé, no se crean, para no ser contada entre las gordas, ¿no es cierto? No, sino que está hablando de las obras de ellas. Fíjense, el versículo 17: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Dice, versículo 18: ¿os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? ¿Sí se fijan? Por eso andaban gordas y fuertes, porque ellos
devoraban todo. Imagínense que aquí hubiera una comida, ¿no? Hermano, vamos a compartir la comida, ¿no? Y hay unos que y se aborazan, ¿verdad? Y los otros, ¿se acuerdan que eso pasaba con los corintios, no? Que había unos aborazados y otros se iban con hambre, ¿no? Entonces, pues está mal. Entonces, hablando, es interesante, hablando de la iglesia, hablando de cosas espirituales, también puede pasar eso. Que uno reciba mucha bendición de Dios y no lo comparte. Que uno recibe mucho conocimiento de Dios, mucha sabiduría de Dios y se lo queda para sí, en vez de compartirlo. Acuérdense que los pastores dan pasto. Jesús nos da pasto. No se refiere al zacate, se refiere a ¿qué? A su palabra. Hay quienes, sí, ¿verdad? Tal vez sí, pero tal vez nada más lo hacen por presunción. ¿Se acuerdan de los fariseos? Ellos sabían mucho la palabra de Dios. Vaya que sí la sabían, pero no la practicaban. Lo utilizaban pero para abusar de los demás. Y para hacer los dos veces más hijos del infierno, así dice. Jesús se les dice a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Te das de cuenta que se refiere a eso, en el ámbito espiritual. Tal vez yo, ¿verdad? Como oveja, sí, estoy abrazando mucho de la palabra de Dios y todo eso, pero no la quiero compartir. La otra persona que quiere saber, no, tú no. Hay otras personas que quieren saber de la voluntad de Dios y vienen a la iglesia, no. Y son esas ovejas, ¿verdad? Que como que piensan que ellas son las que deciden quién viene y quién no. Entonces, a este sí me cae bien, a esta que se quede aquí. Y la otra, no, ese me cae mal, que se vaya. O sea, y tal vez era una persona que Dios había traído. ¿Se acuerdan que Jesús dice que todo lo que el Padre me da viene a mí? O sea, que los que vienen no es por pura puntada, sino que Dios de una manera u otra lo está tratando de guiar a Él. Y nosotros venimos y, no, a ti no te quiero, qué sé yo, las maltratamos, hacemos mala cara y todo eso. Entonces aquí estamos hablando de cómo nosotros como ovejas tenemos que tratar bien a las otras ovejas. Inclusive a las personas que apenas están conociendo la palabra de Dios. Muy importante eso. O si no, vamos a ser contadas como las gordas y las fuertes, en el sentido de que sí, bien aborazado todo lo de Dios, pero no lo compartimos, maltratamos a los que vienen. Entonces dice aquí, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también que dice, holláis con vuestros pies lo que queda, de lo que de vuestros pastos queda. Imagínense la ovejita comiendo bien rico, y de repente con las patas. Y la otra oveja, ya todo aplastado en el lodo y todo eso, pues ya no. Entonces es la ilustración que está poniendo aquí. Y luego dice, hablando todavía en el versículo 18, y que bebiendo las aguas claras, ve bien bonito que se ve transparentito, que se ven las piedritas abajo. Dice, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. O sea, que qué malosas, ¿no? O sea, qué maloso es una persona que nada más para él y no para los demás. Es como cuando de repente viene una ayuda, ¿no? Vamos a decir que aquí hubo una catástrofe. Y de repente vienen personas a ayudar aquí. Y vienen con agua, con comida, con bienes. Y en vez de yo decirle a mis vecinos, que va a venir a la una, al estacionamiento de Walmart, un tráiler, y va a venir con muchos. Yo no digo. Y la vecina, vamos a decirle a los demás. No, porque luego nosotros, entre menos saben, más tenemos nosotros, vea. Y se aborazan. O si está la colota, me refiero a la fila. Es que así se le llama también, la cola, la fila. Me ando metiendo a la fila. Y de repente voy viendo, no, yo voy a alcanzar muy poco. Y me meto de una manera u otra, me meto al frente, ¿no? Me acuerdo cuando apenas había llegado yo aquí. Me refiero aquí en Silver Spring. Y pasó que hubo una tormenta o algo y que se fue la luz. Ahora, yo había escuchado que venía la tormenta y lo que hice fue prepararme. Entonces fui, creo que era el Target, estaba todo ahí medio cerrado y iba a venir ya el siguiente día o algo. Y pues fui, ¿verdad? Y quería una hielera y dije, pues porque si se va la luz y todo eso, pues lo que está en el refrigerador se va a echar a perder, ¿no? Y yo quería una como esas blancas, y no encontraba. Y luego fui a Target, había una más grandota, una color así gris. Pues y ya estaba cerrando. Y hasta alguien me dijo, ya vamos a cerrar, dicen, nos están llamando.
Yo me quedé, pues, ¿qué? ¿Por qué me dijo así? Y no, pues no supe por qué. Ya después me di cuenta, yo estaba vestido de rojo igual que ellos. Pensaban que yo era un trabajador de Target. No, pues la mera hora lo compré. Y luego ya fui, no sé si era un Shoppers o algo así, buscando hielo. Y hice eso. Y pues vino la tormentota. Y antes de eso, Giant, bien listo. Pero no fueron listos los que lo compraron. Giant, bien listo, antes de la tormenta. No es para decir nada en contra de Giant, pero ellos pusieron a mitad de precio todas las carnes. A mitad de precio todo. O sea, una ofertonona. Entonces, ¿qué hicieron muchas personas? A comprar, aborazado, ¿no? Después no tenían luz. ¿Y qué le pasó a sus carnes? Se echaron a perder. Giant dijo, pues en mis refrigeradores no se va a echar a perder esto. O sea, que lo compren los demás, los incautos, y ellos se quedaron con dinero. Entonces sí, porque ya después uno veía a las tiendas esas y estaba todo derretido, hasta los pasteles de nieve y todo así, pero... Entonces, ¿qué pasa? No, pues ahí pusimos las cosas en el refrigerador y no pasó nada, ¿verdad? Entonces a lo que iba, porque yo dije, pues entonces, ¿qué estoy diciendo todo esto? Es que después, al siguiente día, vi unas colonas, unas filas largas, y eran los que querían hielo seco, dry ice. Entonces, muchos con sus cajitas, ¿no? No, hombre, esa noticia cuando pasó esto, hasta los de Monterrey, o sea, mi hermana supo de eso. Y entonces estaba la fila larga y muchos querían más y más hielo seco. Y dice, no, nada más es un cuadrito por cada quien. Y no se puede encerrar, sino que para que funcione la reacción química o eso ya tiene que... Entonces, y unos, estaba la fila tan larga y luego estaba lloviendo ese día. Entonces unos tenían paraguas y otros no. Y pum, se acabó. O sea, unos se estaban metiendo, otros, unos querían bien aborazados agarrar unas cajotas grandototas y ellos le decían, no, nada más uno. Y a la final de cuentas se acabó. Y estaba la fila bien larga cuando ya no tenían ni uno. Y así, entonces la cosa es de que cuando pasan esas cosas, lamentablemente a veces uno es muy egoísta. Uno piensa nada más en uno y no en los demás. Ahorita va a venir el día del juicio, no sabemos cuándo. Va a venir el día del juicio. Y nosotros tenemos la respuesta, las llaves del reino. El cómo que las personas se salven y no vayan a ser perdidas. O sea, no podemos ser egoístas y decir, pues yo quiero ir y a los demás, y al que me cae gordo y al que el vecino y quién sabe qué y todo, y no se lo voy a dar a conocer. O lo voy a engañar, le voy a decir, sí, tú sigue, estás bien ahí en tu iglesia y todo, y cuando están diciendo puras barbaridades allá. Entonces, por eso es bien importante, vea, que no hagamos esto, que no seamos como estas ovejas malas, que comen los ricos pastos y hollan lo que queda, que beben las aguas claras y enturbian con sus pies las que quedan. O sea, no, ¿verdad? Por eso Jesús dice, voy a agarrar esas ovejas y las voy a destruir. Dice la palabra destruir, ahí en el versículo 16. Y luego continuando, el versículo 19, Ezequiel 34, 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. Fíjense cómo le llama, mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Sí fijan? Entonces no nada más un pastor puede echar o dispersar las ovejas, unas ovejas pueden también hacer eso con otras ovejas. Y dice aquí, vea, que Él va a juzgar a esas. Y como dice el versículo 16, dice, yo juzgaré a la engordada y la fuerte destruiré. Y dice el versículo 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y luego si se fijan, no sé si las personas que tienen, ustedes hermanos que tienen tal vez las palabras o las profecías
en rojo del Antiguo Testamento. Del 23 al 29 está en rojo, que son profecías que se cumplen en Jesús. Porque dice el versículo 23, ¿qué dice el versículo 23? Y levantaré sobre ellas un pastor, o sea, sobre las ovejas buenas, y él las apacentará, a mi siervo David. ¿Se acuerdan cómo se llamaba a Jesús? Hijo de David, ¿verdad? Dice, él las apacentará y él les será por pastor. Entonces dice ahí, y él es el que lo cumple. Entonces es bien importante a todos nosotros, vea, que seamos así, vea, que por un lado nosotros como ovejas sigamos a Jesús, siempre seguir a Jesús, vea, no los extraños. 2, vea, que si nos sujetemos, vea, seamos obedientes a nuestros pastores, vea, que nosotros mismos hemos elegido. Y 3, a también ayudar a nuestras ovejas hermanas y ayudar a que más ovejas vengan al redil. Y por último, quería leer Efesios 4. Hablando del punto número 3, de ayudar a las ovejas, a las demás ovejas. Entonces nosotros como ovejas tenemos que también ayudar a las otras ovejas del redil del Señor. Entonces Efesios capítulo 4, si se fijan en el versículo 11, habla acerca de cómo Jesús constituyó a unos para que fueran esto y aquello, entre los cuales está pastores. Dice Efesios 4:11, y él mismo, o sea, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué dice? Pastores y maestros. Y dice el versículo 12 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos, para que cada vez seamos más como Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 16? Ya hablando de nosotros como miembros, es decir, los que tal vez nosotros no somos pastores, ¿verdad? Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué dice ahí? Que se ayudan mutuamente. O sea, nosotros nos tenemos que ayudar mutuamente, según la actividad propia, ¿qué dice ahí? De cada miembro. Recibe, o sea, el cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces es bien bonito. Entonces, o sea, como en el punto número 3 es una buena oveja ayuda a sus ovejas hermanas, y más que nada eso, a crecer en Cristo, a que cada vez seamos más como Cristo. Entonces es bien importante esto. Entonces esas son las características de una buena oveja. Entonces esperamos que todos nosotros siempre seamos cada vez mejores ovejas, que cada vez seamos más como Dios quiere, para su honra y para su gloria y para el beneficio, ¿vea? No nada más de nosotros, sino también de nuestros hermanos en Cristo, y también en beneficio de nuestros pastores. Y con esto terminamos. ¿Vea? Si hay una persona aquí que todavía no es oveja, ¿vea? Que tal vez usted diga, pues yo todavía no soy oveja, ¿vea? En vez de hacer todavía hago como cabrita. Yo no quiero ser cabrito, quiero ser oveja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acuérdense que para entonces ser redimido con la sangre de Cristo Jesús, uno tiene que arrepentirse de sus pecados, uno tiene que creer que Jesús es el Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Uno tiene que entonces bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y una vez que usted ha hecho eso, usted ya ha iniciado, ya es una oveja del buen pastor, del príncipe de los pastores, del gran pastor. Entonces, y con eso que él dio su vida por las ovejas. Entonces, si usted quiere ser oveja, si todavía no es, puede pasar al frente para decirnos que se quiere bautizar, o si usted es una persona que sí ya se bautizó y todo, pero nada más se mudó de ciudad y quiere ser también parte activa de esta congregación, estar en los ministerios y todo eso, también puede pasar al frente para darnos a entender su decisión. Gracias y Dios los bendiga.